Bueno, en cuanto a este tema de las diluciones principales en UCI y emergencias, yo les he mencionado a ustedes que después que usted cumpla con el criterio de la dosis terapéutica que requiere un paciente de X o Y fármaco en infusión, usted pues puede disolver ese fármaco en la solución, en la cantidad de solución que usted considere, siempre y cuando cumpla con la dosis terapéutica. Si está por debajo de eso, mal. Si está por encima de eso, peor. Si la dosis es subterapéutica, no le haces el efecto al paciente, no le creas el efecto que tú quieres. Si quieres revertir una arritmia, no lo vas a lograr. Si aplicas una dosis, si no te la sabes, si aplicas una dosis subterapéutica o aplicas mal la infusión de cómo hacerla. En el caso contrario, si pasas una dosis por encima de la dosis terapéutica, los límites de la infusión. Si pasa eso, entonces estás intoxicando al paciente. Peor aún, estás haciendo más daño de lo que previamente hay. Entonces tenemos que saber las dosis de los medicamentos, ¿verdad? Las dosis de infusión en este caso. ¿Cuál es la dosis mínima y la dosis máxima? Se mueve en ese rango. Entonces, elementos o fármacos como la dopamina tienen presentación de 200 miligramos. Característica, una catecolamina endógena que estimula receptores alfa y beta adrenérgicos, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la tensión arterial, aumenta la diuresis y la dosis de dopa es de 1 a 4 microgramos kilogramo minuto. Profe, ¿cómo es eso? Ahora lo vamos a mirar. Entonces, la dosis de 1 a 4, la dosis general. ¿Dónde lo disolvemos? Porque hay líquidos en los que podemos disolver mejor y que actúa mejor en los temas de farmacocinética y farmacodinámica. En solución salina o destroza al 5%. Recomendaciones, ve aquí está, pasar por vía central, no mezclar con bicarbonato y se recomienda la duración de 24 horas. La dobutamina, presentación de 250 miligramos en 5 mililitros. La puedes disolver en solución salina o destroza. Generalmente, ¿cuál es la infusión que utilizamos? Infusión de dobuta 250 y de destroza 250 cc. O de solución salina 250 cc. Características y cuidados, ¿verdad? Vamos a mezclar con bicarbonatos, con penicilina. Adrenalina, ya la conocen. También la podemos administrar en infusión continua. En solución salina es lo ideal. Midazolam vienen presentaciones de 15, 25 y 50. Yo les comento algo, porque a veces ustedes bueno, nosotros vamos a incluirnos en la atención, por ejemplo, de los pacientes prehospitalarios. Muchas veces a ustedes cuando están en el internado, bueno, creo que actualmente no, ya no es, ya se prohibió enviar a internos en ambulancia. Eso se hacía antes, ya no, las implicaciones legales que eso tiene. Porque siendo internos son personas en formación todavía. Entonces, cargar esa responsabilidad, ciertamente que no es conveniente. Bueno, ya cuando estás en tu rural, en la institución, por ejemplo, donde yo trabajaba, casi siempre los rurales los colocaban para el traslado de pacientes en ambulancia. Los rotaban, eran 3 rurales y los rotaban creo que cada mes o cada 2 meses. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen que aprenderse, y no solo aprender, cerciorarse de las dosis y las presentaciones.
El midazolam, por ejemplo, viene de 15, 25 y 50 miligramos. Esas son las presentaciones. Te lo digo porque suele pasar que a veces creen ustedes tener una presentación. Hay una presentación de 5 también. O sea, 5, 15, 25 y 50. En el caso de la vida real hubo una confusión entre una dosis de 5 y una dosis de 50. Se confundieron las ampollas, no se leyó bien. Y se sometió al paciente a un estado de inconsciencia que no era necesario. ¿Ya? Afortunadamente, pues no pasó a mayores, pero les comento porque eso puede pasar. Entonces, leer bien las presentaciones y leer cuál es la dosis máxima. ¿Yo qué hago? En midazolam yo lo coloco de 5 en 5. 5, espero un ratico, después coloco los otros 5 y así hasta que el paciente yo lo llevo a la inconsciencia para poder intubarlo. Después hay hay una infusión continua, porque el paciente tú lo intubas, ajá, y se le pasó el efecto de la ampollita que le pusiste de 5 miligramos, y vuelve a despertar, si no hay nada más horrible que el paciente se despierte y, bueno, ya se da cuenta que está intubado, el tubo no es que duela, sino que molesta y se lo retire. Eso es lo peor que puede pasar. Y sobre todo si es una intubación difícil. Entonces, la infusión puede ser en solución salina, ¿verdad? 80 cc, más 30 miligramos de midazolam, 2 ampollitas de 15. O puedes colocarle 60 miligramos después que cumpla con la infusión, no hay problema, con la dosis mínima y la dosis máxima. Fentanilo lo mismo, un analgésico opioide. Sí, casi siempre uno lo coloca con el midazolam, porque si este es sedante, pues este es analgésico. Va a producir estos efectos colaterales, ¿verdad? Cuando ya tú utilizas estos dos medicamentos porque estás decidido a intubar al paciente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ideal en solución salina, 90 cc. La furosemida en solución salina viene en ampollas de 20 miligramos por 2 mililitros. Es un diurético de asa. Las insulinas, precisamente la insulina común es mejor utilizarla en solución salina. ¿Ok? Y enfermería, pues tener esto en cuenta. Debe mantenerse, si se abre la ampollita y no se va a utilizar toda, pues a temperatura ambiente. Amiodarona, ideal en infusión en destroza al 5%. Bueno, y el resto, creo que les expliqué lo más importante. Vamos por acá con la presentación que tenía por aquí. Cálculo de dosis. Bueno. En nuestro medio, las bombas de infusión las manejamos en los parámetros de mililitros hora o cc hora, es lo mismo, o microgramos kilogramo minuto. ¿Ok? Como les dije en un principio de esta tutoría, las drogas en infusión tienen una dosis mínima y una dosis tope. La nitroglicerina, por ejemplo, la dosis mínima en infusión es de 0.05 microgramos kilogramo minuto. Y la dosis máxima, o sea, hasta donde puedes llegar en infusión, a 0.5 microgramos kilogramo minuto. Entonces aquí tomaron un ejemplo, la dopamina. ¿Cómo hacemos la conversión? Porque seguramente si usted empieza a trabajar en una UCI, y les cuento que gran cantidad de estudiantes cuando terminan su rural empiezan a trabajar en UCI. O sea, una de las áreas donde más trabaja este producto, ustedes como médicos de la institución de la Universidad de Sucre, en unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y unidades renales. Eso es lo que más les gusta a ustedes. Se los digo pues porque esos son estudios que se hacen pues para ver cómo está el mercado, cómo están ustedes como producto. Perdón que les diga así, pero es así como se dice. Ustedes son un producto de una formación académica, entonces
la universidad hace un estudio a ver cómo está esa formación académica y qué es lo que más les gusta ejercer. Entonces, gran parte de ustedes, no digo que la mayoría, gran parte, gran porcentaje les gusta trabajar en UCI, en cuidado intermedio y en unidades renales. Entonces, en la bomba de infusión tenemos estos parámetros: mililitros hora o microgramos kilogramo minuto. Entonces aquí lo que vamos a aprender es a convertir, hacer las conversiones de un parámetro a otro, para que en el momento le pregunten, si usted le dice vamos a pasar nitroglicerina a 5 cc hora, usted sabe a cuántos microgramos kilogramo minuto está pasando. Ok, entonces debe saber la conversión de aquí para acá y la conversión de aquí para acá. Ok, entonces, droga elegida, por eso es que hay que saber cómo se hace la infusión. ¿Cuánto de soluto se echa en el solvente? Dopamina, por ejemplo, aquí pusieron el ejemplo de dopamina. La infusión o dilución, se cogen 2 ampollas de dopamina, o sea, 400 miligramos, porque la ampolla viene de 200. Se cogen 2 ampollas de dopamina y se diluyen en 250 cc de destroza al 5%. ¿Ok? Esa es la dilución de la dopamina. ¿Qué necesitamos saber? El peso del paciente y a cuántos cc hora le está pasando en la bomba de infusión. ¿Ya? Entonces, yo estoy pasando una dilución de dopamina 400 miligramos en 250 cc de destroza a 10 cc hora. Pero necesito saber a cuántos microgramos, kilogramos, minuto está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a necesitar es el peso del paciente, la dilución y a cuántos cc hora está pasando. ¿Cómo hacemos la conversión? Tomamos y calculamos lo que se llama factor de dilución. Hacemos que esto se parezca a esto. Perdón, se parezca a esto. Que esto vaya tomando, en cada procedimiento, en cada paso, tome esta forma. Convertir mililitro hora o cc hora a microgramo, kilogramo, minuto. Entonces calculamos el factor de dilución o concentración. Bueno, lo primero que hay que saber o hacer es, lo primero de todo es convertir los miligramos a microgramos. Un miligramo, ¿cuántos microgramos tiene? 1000. ¿Ya? Si un miligramo tiene 1000 microgramos, entonces 400 miligramos tendrán 400.000 microgramos. ¿Me confirman si me escuchan? Me siento aquí como en un soliloquio. Sí, doctor. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Cualquier pregunta, de una vez me la hacen. ¿Oyeron? Lo primerito, convertir los miligramos a microgramos. Un miligramo vale 1000 microgramos, entonces 400 miligramos valdrá 400.000 microgramos de dopamina. Ahora sí, lo que ya les había dicho, calculamos el factor de dilución o concentración. Es lo mismo. ¿Cómo se calcula? Cogemos esos 400 miligramos, ¿verdad? Perdón, microgramos de dopamina y los dividimos entre los 250 cc de suero glucosado. ¿Ok? Entonces dividimos 400.000 entre 250. Si ustedes cogen la calculadora ya de su celular, 400.000 entre 250 te da 1600 microgramos por mililitro. ¿Preguntas hasta ahí? Convertimos los miligramos a microgramos y después ese soluto
lo dividimos entre la cantidad de solvente y eso me da el factor de dilución o concentración en microgramos por mililitro. Bueno, ya por lo menos tenemos el microgramo, que es este mismo que está acá. Así que utilizan diferentes siglas, pero esto es lo mismo. Microgramo aquí, ya tenemos el microgramo y tenemos el mililitro aquí. Vamos a ver ese mililitro cómo lo convertimos. Esos 1600 microgramos los tomamos y lo dividimos entre el peso del paciente. Entonces, si ustedes cogen la calculadora por allá, dividen 1600 entre 75, te da 21.3. Y aquí donde viene la magia. Bueno, entonces ya tenemos microgramos, el mililitro que teníamos y ya entró el kilogramo. Ya se está apareciendo, ¿no? ¿Sí o no? Ya se está convirtiendo. Entonces, 1600 entre 25. Cogemos este producto, mejor dicho, este es consciente de dividir el 1600 entre 375, 21.3, y lo dividimos entre tiempo. Acuérdense que lo tenemos en 60 horas y una hora vale 60 minutos. Dividimos este cociente entre el tiempo, o sea, 21.3 entre lo que vale una hora, 60 minutos. 21.3 entre 60, usted coge la calculadora y eso le da 0.355. Microgramos que ya lo teníamos, kilogramos que ya lo teníamos, perdón, mililitros que ya lo teníamos, kilogramos que ya lo teníamos y se agrega el minuto, el minuto que está aquí. Microgramos por mililitro por kilogramo por minuto. ¿Esto ya se parece a esto? Pregunto. ¿Se Sí. parece? ¿Qué le sobra? El mililitro. ¿Qué pasa? Que este mililitro me estorba ahí. Entonces, yo ese mililitro, como está como denominador, al pasar al otro lado pasa como numerador. Este mililitro lo paso para el otro lado del igual y me da 1 mililitro. Se supone que aquí el prefijo de ese mililitro es 1, ¿no? 1 mililitro. 1 mililitro se pasa para este lado y es igual a esta cantidad que ya habíamos calculado. O sea, lo único que hicimos aquí fue pasar el mililitro que nos estorba aquí del otro lado del igual. Y es igual a 0.355 microgramos kilogramo minuto. ¿Esto ya se parece a esto? Sí, ¿verdad? Es lo mismo, ¿cierto? Hablando de las unidades. Entonces, 1 mililitro es igual a 0.355 microgramos kilogramo minuto. Pero recuerden que el goteo o la velocidad de infusión que deseamos calcular es 10 mililitros hora. Aplicamos una regla de 3 simple. Si 1 mililitro corresponde a 0.355, ¿a cuánto corresponderá? 10 mililitros. Multiplicamos 0.355 por 10 y eso le da 3.55. Redondeamos a 3.6. Entonces, la equivalencia de la dopamina cuando la estamos pasando a 10 mililitros hora equivale a 3.6 microgramos kilogramos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a abrir un archivo de Word aquí. A utilizarlo como pizarrón.
Vamos a usar el caso de la nitroglicerina. La nitroglicerina ya viene preparada, ojo, ya viene preparada en una infusión de 50 miligramos en 250 cc de dextrosa al 5%. ¿Ok? Vamos a poner el caso. Se le está pasando nitroglicerina a un paciente a 5 cc hora. Vamos a hacer letras más grandes. Listo. Nitroglicerina a 5 cc hora. Entonces vamos a calcular a cuántos microgramos, kilogramos, minutos está pasando esta infusión. Entonces vamos a convertir cc hora a microgramos, kilogramos, minutos. ¿Qué necesitamos? El peso del paciente. ¿Cuánto pesa? Vamos a ponerle unos 60 kilos. Y ya tenemos el ejercicio planteado. Tenemos el ejercicio planteado. La dosis de la nitroglicerina es de 0.05 a 0.5 microgramos, kilogramos, minutos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Convertimos los miligramos a microgramos. Entonces tenemos que la nitroglicerina, la infusión es 50 miligramos en 250 cc. Entonces, quiere decir que tenemos 50.000 microgramos perdón. Se mete la mayúscula. Microgramos en 250 cc. Sacamos el factor de dilución, que sale de dividir 50.000 entre 250. ¿Cuánto da? Saquen la cuenta ahí. Esto según mi cuenta debe dar 200. 200. Entonces tenemos 200 microgramos por cc, ¿verdad? Ahora sacamos otro factor. Dividimos esos 200 microgramos cc ¿entre qué? El peso del paciente. ¿Cuánto da eso? 3.33. 3.33 microgramos cc kilogramo. Ese 3.33 lo convertimos en otro factor. Voy a cogerlo aquí. Cogerlo aquí y lo pasamos para aquí. Lo dividimos entre el tiempo, entre la hora, ¿verdad? Que es la unidad en que se mide la infusión. Por eso hablamos de cc hora. ¿Cuántos mililitros por hora estás pasando? Y la hora tiene 60 minutos. Entonces, 3.33 entre 60. 0.055. Muy bien. Entonces tenemos aquí
0.055 microgramos cc kilogramos minuto. ¿Cuál es el que nos sobra aquí? El cc. Vamos a pasar ese cc al otro lado de la igual. Entonces sería, vamos de aquí y lo pasamos al otro lado del igual. Un cc corresponde a 0.055 microgramos kilogramo minuto. El ejercicio, acuérdense que arriba me plantea a 5 cc hora. Si un cc es igual a 0.55, 5 cc será igual a multiplicar 5 por esto. Multipliquen ahí, ponen cuánto les da. 0.275. Microgramos, kilogramos, minuto. ¿Ok? La infusión se está pasando a 0.275 microgramos, kilogramos, minuto. Esto, ¿será que está dentro de la dosis terapéutica? ¿Sí está en la dosis terapéutica? Es 0.275. Obvio que sí. Ese 0.275 está entre 0.05 y 0.5. ¿Ok? Es una dosis media, como quien dice. Una dosis media. Y bueno, aquí tienen toda la operación. ¿Ok? Vamos a dejar este ejercicio ahí. Ahora vamos para el caso contrario. Cuando vamos a convertir de microgramos, kilogramos, minuto a mililitro hora. Operación inversa, todo lo contrario. Pero necesita saber cuál es el factor de dilución. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esa cantidad que nos dan de microgramos, kilogramos, minuto, a la cual se está pasando el paciente. Lo multiplicamos por el peso del paciente y por el tiempo. Y lo dividimos entre factor de dilución. Entonces, fíjense, como este ya fue resultado, 3.6, 3.6 kilogramos minuto por el peso del paciente, que en este caso serían 75, por el tiempo, que serían 60 minutos, sobre el factor de dilución, que ya ustedes saben que lo calculamos, que es dividir la cantidad de soluto en microgramos sobre el solvente en mililitros. Entonces multiplica todo esto, 3.6 por 75 por 60, y lo divides entre 1600 y te da los 10 mililitros. ¿Ya? Los 10 mililitros que se planteó en la primera conversión. Y entonces, en nuestro problema, ¿cómo hacemos aquí para convertir de microgramo a kilogramo minuto a cc hora? Entonces, hacemos lo contrario, cogemos la cifra que ya nos dio, lo multiplicamos por el peso del paciente, que serían 60 kilos, lo multiplicamos por el tiempo, que serían 60, y lo dividimos, vamos a colocar aquí entre el factor de dilución, que acuérdense que nos dio 200. Multipliquen todo eso. Multipliquen todo esto y divídanlo entre esto. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 4.95. Eso es 5. 4.95, eso es 5. Este mismo 5
Aquí sería 5 horas. Este mismo 5 que le planteamos aquí. ¿Ok? Porque hicimos la operación inversamente. Convertir de microgramo a cc hora, en este caso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esto es practicando. Esto es practicando. Bueno. Entonces hasta allí pues las conversiones y pues la manera de hacer las diluciones.